Bueno, buenas tardes. Estamos con el profe, con Martín Suárez. Estamos con Hugo Fracaro. Lo tenemos por ahí a Adrián Cabello que está escuchando en este momento. No está saliendo con el video, pero está escuchando también la clase y seguramente algún otro que se va a ir enganchando durante el transcurso de esta clase, que es la segunda parte de la clase que habíamos dado la semana pasada, el miércoles pasado. Así que bueno, yo lo que hago es dejarte, Martín, a tu disposición para que nos digas, habíamos terminado y en la clase anterior habíamos llegado y habíamos terminado con el tema de San Martín. Habíamos llegado a San Martín y justo se había dado la incógnita y el desafío de hablar de San Martín, si era o no federal. Habíamos hablado de que era más bien con una ideología y una política monárquica, ¿no? De lo que tenía, pero bueno, te lo dejo libre, te digo más o menos para que recuerdes dónde habíamos quedado. Gracias, Claudio. Bueno, buenas tardes a todos, me están escuchando bien. Gracias. A todos. Para hacer así un repaso general, muy por arriba, digamos, a grandes rasgos, habíamos arrancado habíamos visto lo que fue, por ejemplo, invasiones inglesas, 1806, 1807, ante la Revolución de Mayo, la Revolución de Independencia. En ese contexto, eh, bueno, mucho miliciano. Había un dato muy interesante que ahí estuvo el joven Manuel Belgrano también participando y resistiendo a las invasiones inglesas en Buenos Aires. Bueno, después vino toda la Semana de Mayo que habíamos hablado, el Cabildo abierto el 22 de mayo, la gente que salió a las calles, en este caso para presionar al Cabildo, ¿sí? Para que se sancione o por lo menos se haga una junta provisional. Y después, bueno, el 25 de mayo, que tiene que ver precisamente eh, esa fecha a la calle, precisamente, bueno, y se cumple lo que tiene que ver con esta presión que era para que por lo menos en ese momento la Junta se despegue de España, ¿no? Porque habíamos hablado que el rey Fernando VII fue encarcelado, las fuerzas napoleónicas invaden España, Napoleón nombra como gobernador a su hermano José Bonaparte. Entonces, bueno, lo que se planteaba desde acá, desde el Río de la Plata, a quién tenían que obedecer, ¿no? Había totalmente un vacío de poder, había un descrédito hacia la monarquía. Además, otra de las cosas que molestaba a los criollos y a Buenos Aires, y sobre todo hay que decirlo, ¿no? Siempre la élite dominante, era el monopolio del comercio. Ese era uno de los puntos muy importantes que también hablábamos, teniendo en cuenta que en lo que fue la creación del virreinato del Río de la Plata, el Alto Perú, el comercio no se utilizaba el puerto de Buenos Aires y todo el comercio era desde el Alto Perú, todo por el interior de Argentina, hacia todo lo que es los países del norte y llegaba a Buenos Aires. Lo cual cuando llegaba, lo que hablábamos la otra vez, los precios eran carísimos. Eran carísimos acceder a los productos, digamos, manufacturados. Y después también ellos no querían competencia con los productos argentinos, digamos, ¿no? Y el tema de las artesanías o los productos que se hacían en el interior del país eran muy difíciles comercializarlos en Buenos Aires. Lo que fue después la eterna lucha del poder hegemónico de Buenos Aires o el poder central de Buenos Aires, de mantener la aduana a su favor y los ríos interiores, donde solamente ellos dejaban todo lo que va sucediendo a lo largo de la historia, tenían esa hegemonía de los ríos y la aduana. Entonces todo siempre el poder comercial lo tuvo Buenos Aires durante décadas. Bueno, eso a rasgos generales. Habíamos llegado entonces el primer triunvirato, la primera junta, perdón, después viene la junta grande, que es cuando pide Mariano Moreno que vengan, o se pide, mejor dicho, que vengan los representantes del interior, donde Mariano Moreno, perdón, fundador de la Gaceta de Buenos Aires, estaba totalmente en contra, ¿no? de, que el interior participara de las guerras de independencia o que el interior reclamara esa hegemonía. Bueno, Mariano Moreno
es mandado él renuncia a la primera junta y es mandado a una misión diplomática a Inglaterra. Y lo que nunca se supo qué es lo que pasó con Mariano Moreno en ese viaje, porque fallece y su cuerpo tristemente es arrojado al mar. Una de las teorías es que hubo una conspiración y lo envenenaron a Moreno. Otra de las teorías es que los viajes eran muy largos y la gente se enfermaba, muchos se enfermaban en el camino y terminaban muriendo. ¿Qué ha pasado? Pero no se sabe. Muchos historiadores se inclinan que lamentablemente a Mariano Moreno lo terminaron envenenando, lo conspiraron contra él y lo mataron. Hay que decir que Mariano Moreno fue un brillante abogado y fue el fundador de la Gaceta de Buenos Aires, este periódico que utilizó para hacer la prensa precisamente para el primer triunvirato, para los criollos y demás. Y también Moreno, hay que decirlo, fue uno de los ideólogos de la revolución, uno de los padres, uno de los grandes ideólogos de la revolución de Mayo, ¿sí? Que se fue gestando poco a poco. Bueno, habíamos quedado entonces, la asamblea del año 13, habíamos hablado que hubo ahí medidas muy importantes, donde fue en este caso la abolición de las torturas, o la abolición de lo que eran los tormentos, que eran terribles, que le hacía la Inquisición española, o todo lo que tenía que ver, en este caso, con la metrópoli, además de la libertad de vientres, ¿no? Todos los hijos de esclavos que nacían en Buenos Aires, a partir de esa ley, nacían libres. Otra de las medidas importantes de la Asamblea del año 13 es precisamente la abolición de la pena de muerte, porque todavía estaba instalada la Santa Inquisición, ¿no? En esa época. Había mucha gente que moría. Bueno, y paremos un poquito más adelante, habíamos quedado, bueno, ahora sí, hace un pantallazo de un poquito hacia rasgos generales de lo que iba sucediendo en esa época. Bueno, San Martín, esto hay que decirlo, revoca a lo que es el primer triunvirato, viene San Martín a Buenos Aires, ya para 1812 viene de España, y forma acá lo que se llama la Logia Lautaro, ¿sí? Que era San Martín y Alvear a la cabeza. Pero en 1812, siendo coronel, le da un golpe de Estado. Dicen que es el primer golpe de Estado en la Argentina, porque a partir de 1810, que tenemos nuestra independencia, se empieza a conformar el Estado argentino, que, como le decía, lleva un proceso hasta la sanción de la Constitución de 1853, que ahí se termina de conformar, pasamos a ser una república y todo lo que es el Estado Nacional. Bueno, San Martín lo que hace es hacer un golpe de Estado a este triunvirato, era coronel en ese momento, revoca a la primera junta y ellos ponen a su gente, ¿no? Junto con Alvear y demás, en ese momento. Bueno, y después yendo al tema, saltando un poquito más en el tiempo, ¿qué era San Martín? Era la pregunta que nos hacíamos nosotros, ¿qué era, unitario o federal? ¿Ustedes qué piensan? Hay que tener en cuenta, como para poner en contexto, que San Martín responde a la primera junta que se forma, que en este caso forma los ejércitos de independencia, y él se pone al servicio de la orden de ellos en todo momento. Por eso hay un gran debate ahí, ¿no? ¿Qué era San Martín? Algunos dicen que era más monárquico, que respondía más, otros dicen que por ahí podría tener un carácter más unitario porque representaba precisamente a Buenos Aires. Sí, yo mi teoría, acá Adrián Gutiérrez dice, Adrián Cabello dice que era federal. Que pareciera federal. Pareciera federal. Yo, en mi teoría, Hugo tiene apagado el micrófono, creo, ¿no? Pero lo podés. En mi teoría me parece de que era más bien monárquico, ¿no? Una ideología más monárquica. Lo hago más federal quizás a Bolívar, me parece. Creo que era más federal. Tenía otro tipo de ideología, más parecido a la misma, siguiendo la línea de España. Claro, siguiendo la línea de España, pero con independencia, ¿no? Claro, hay que aclarar que San Martín tenía el pensamiento más independentista, y Alvear no tanto. Alvear era más monárquico, porque después se va a dividir la lógica de Lautaro por eso.
porque alvear simbólicamente o sea, va a mandar un tratado donde dice que el rey de España todavía es el que gobierna, pero como algo muy simbólico, y San Martín, sin embargo, era más, más independentista. Lo que hay que decir es que San Martín, si bien se pone al mando del ejército del norte y demás, cuando va a pelear, esto en 1813, cuando es el sitio de Montevideo, y allí los uruguayos, o los españoles, mejor dicho, los realistas, tenían una flota naval muy importante, logran vencer, avanzan hacia Buenos Aires, San Martín sale al encuentro y es la única batalla, la de San Lorenzo, que San Martín pelea en territorio argentino. Todas las demás fueron, continentales. Ninguna después se peleó, digamos, de la guerra de independencia, porque por ahí hay un mito que dice, no, San Martín no peleó ninguna guerra de independencia. San Martín liberó Chile, liberó Perú, era más continental y no se le perdonó, los políticos no le perdonaron, por eso el exilio de San Martín, que en parte es verdad, no le perdonaron, no lo dejaron llegar a Buenos Aires y se tuvo que exiliar en Francia. Entonces, en realidad sí peleó la batalla de San Lorenzo, 1813, y allí logra hacer retroceder a los realistas que habían invadido lo que es todo el Paraná y demás. Y en esa batalla va a pelear eh, lo que es Díaz Vélez, ¿sí? Pero no el Díaz Vélez que uno conoce, no el del Código Civil, no, este era un militar que, que tenía formación, digamos, en Buenos Aires, y es uno de los que primero integra, perdón, el ejército de granaderos a caballo, que es el que forma San Martín, y es el que lleva precisamente allí. Y en esa misma batalla también aparece el sargento Cabral, ¿no? Que muere cuando lo va a ayudar a San Martín. En realidad murieron varios, ¿no? Pero es heroica. Bueno, el dato es ese, ¿no? Que San Martín es la única batalla que pelea acá en territorio argentino. Hay, Lo cual tampoco... hay una Sí, conversación de San Martín con Bolívar cuando se encuentran en Perú, en donde, según la historia dice, ¿no? Y te pregunto a vos, que sos el que sabes, que supuestamente San Martín y Bolívar ahí no se ponen de acuerdo con respecto a Perú, ¿no? Que Bolívar quería justamente una república y San Martín decía de que el país no estaba preparado como para llegar a ser una república. claro, porque en realidad todavía el tema de la visión de república va a aparecer mucho, era como muy adelantado para la época. Recién la visión de república aparece de 1850 para adelante. O sea, lo que San Martín en primer lugar le dice a Bolívar, por lo menos lo que él pretende, primero es sacarlo de las manos realistas. Después, que alguna vez que salen del poder de la corona, sí que busquen y tengan su propia gobernación y su propia independencia, pero el concepto de república en ese momento todavía es como que estaba un poco lejos. Si bien Bolívar era un adelantado también, ¿no? Para la época, en el tema ese. Entonces decía, San Martín, para volver al tema, no era ni federal, según la visión de muchos historiadores, ni unitario. ¿Por qué? Si bien uno lo puede llegar a asociar con los unitarios, porque vuelvo a repetir, él se hace cargo del ejército del norte cuando se lo entrega a Belgrano, después de que les va mal en una de las batallas de Alto Perú, ya Belgrano también estaba enfermo, Belgrano se termina muriendo en 1820, o sea, tuvo también, tuvo una participación muy importante Belgrano con el ejército del norte, pero hubo unas campañas que le fue realmente mal. San Martín se hace cargo del ejército del norte, pero después lo termina también dejando y crea el ejército de los Andes para poder sí emprender todo este plan continental que ya tenía diseñado, el cual se lo presenta a Pueyrredón. ¿Sí? Pueyrredón se lo va a aprobar. Ese ejército que va a ser San Martín no solamente eran de gauchos o de indios y de negros, tenías parte de en este caso, sí había esclavos, sí había negros,
sí había parte de, digamos, de gente que se había integrado a Buenos Aires, parte del Ejército del Norte y también un remanente de parte del Ejército de Chile, chilenos que en la liberación se van sumando al camino. En total, cuando San Martín va a cruzar los Andes, tiene un ejército de armas de 5.500 hombres aproximadamente. Y a pie iban unos, esto a caballo y demás, y después tenías otro batallón que era de 1.200 que iban divididos con diferentes tipos de armamento. Un total de 6.000 hombres fueron los que llegaron a cruzar los Andes. El plan de San Martín igual era para llegar a Perú, él veía que lo tenía que hacer por mar. Era la única manera de... Porque el ejército, hay que decir una cosa, el ejército realista en toda esa zona siempre estuvo fuerte, era muy difícil pelear ahí, o sea, tuvo que ser muy estratégico. Lo que sí hay que decir que cuando San Martín hace la campaña del Perú no tuvo apoyo de Buenos Aires absolutamente para nada, nadie le dio un centavo. El único que lo ayudó fue Salta, que le proveyó algo de gente del Ejército del Norte, pero se la tuvo que arreglar con los hombres que tenía, con un rejunte que fue haciendo también, como decía, por el paso de Chile, y después también Gran Bretaña le va a financiar la campaña. Le va a dar un financiamiento económico y le va a poner navíos a San Martín para que pueda llegar a Perú. Ahí estuvo Gran Bretaña también metido, que por ahí parte de la historia muchos no lo cuentan o no te lo dicen, ¿no? Pero no era por eso, porque después está la teoría que dice que San Martín era un espía inglés, es verdad que había estado allá en Inglaterra con toda la logia masónica, es verdad que San Martín conocía al almirante que vino y invadió en 1806 y 1807, se conocían con San Martín, y después es verdad que muchas de esas cuestiones no es que San Martín se va porque él dice, no, bueno, la verdad que la lucha entre unitarios y federales no se termina más, yo ya no tengo más nada que hacer acá y me exilio. No lo dejaron bajar a Buenos Aires. Y una de las cosas que se comenta, o por lo menos en los historiadores, es que en un momento a San Martín, Rivadavia le pide, creo que es Rivadavia si no me equivoco, le piden bajar a San Martín, ¿sí? Para que luche las guerras de independencia, y San Martín no le hace caso al Ejecutivo de Buenos Aires. Y sí Belgrano baja, aparte era un empréstito terrible, porque bajar con todo ese ejército desde donde estaba en la otra punta y regresar a Buenos Aires era una locura. Y a San Martín no le interesaba hacer la guerra de independencia y tampoco el tema de la lucha unitarios y federales. Sí Belgrano lo llama San Martín, lo llama Belgrano, Belgrano sí obedece, Belgrano viene con todo el ejército hacia Buenos Aires, en este caso para apoyar las luchas intestinas, pero San Martín no, San Martín sigue todo el tiempo con el plan continental que va a terminar allá. Llega a Ecuador, llega hasta Perú y manda ejércitos a Ecuador, ayuda a liberar Ecuador y allí ya le entrega y le delega todo a Simón Bolívar, ¿no? En este caso. Digo, bueno, por eso la figura de San Martín, digo, es muy, en este sentido, tiene como no una, a ver, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cómo puedo expresarlo? Una polémica en si realmente, cuál era el trasfondo, ¿no? de la relación de San Martín con los ingleses, ¿no? Pero lo que no se duda es que sí hizo, que todo lo que hizo San Martín fue realmente excelente en cuanto a la campaña militar, estrategia y demás. Hay que decir también que parte de los armamentos que tenía San Martín se los hizo el Fray Luis Beltrán, que era un mecánico, un tipo que tenía aparte de ser fray y religioso, había dejado los votos, había estudiado mecánica, había estudiado todo lo que tiene que ver con química y matemática, y todo lo que tiene que ver con los armamentos, y le había ayudado a hacer armamentos realmente grandiosos al ejército de los Andes. Es uno de los grandes colaboradores también, ¿no? No sé si quieren agregar algo. Realmente muchas veces, o sea, depende de la lectura que haces, de la lectura que hiciste, de quién escribió la historia, es donde te llevan o te van bandeando hacia un lado o hacia el otro, porque realmente siempre te la contaron de otra manera, ¿viste? O sea, el trasfondo es y es la realidad. Lo que pasa es que muchas veces se busca la otra parte.
Así que bueno, no, pero es interesante conocer esta realidad y es algo que debería ser un poco más claro a todo nivel, que todo el mundo conozca realmente los acontecimientos tal cual la historia los escribió, no según el autor que tomó en su momento la posta para poder identificar a un prócer o en este caso a San Martín, ¿no? Claro, lo mismo también para desmitificar el tema de los colores de la bandera argentina. Eso de que Belgrano miró al cielo y celeste y blanca, en realidad es un mito que se construyó eh, en la generación del 80 porque se necesitaba buscarle una identidad nacional, lo cual una de las grandes cosas que pasa entonces en el transcurso 1810-1853 es precisamente esa búsqueda de identidad, también más allá de que es la lucha entre el poder central y los federales, ¿no? Del interior de la provincia de Buenos Aires. Se tenía que construir un tipo de ciudadano y se tenía que construir una identidad. Y en esa identidad la bandera celeste y blanca, pero esos colores que Belgrano en realidad hace responden a la Casa de Borbón. Son los colores de la Casa de Borbón. Todavía había como se estaba como muy ligado a la metrópoli. Estaba como muy ligado. Recién Rivadavia va a abolir, en el gobierno de Rivadavia se van a abolir los cabildos y van a hacer las nuevas instituciones, pero hasta Rivadavia seguían existiendo los cabildos, las gobernaciones, las intendencias, las audiencias. Estaba todo como el régimen colonial había dejado, no se habían tocado ninguna de las estructuras. Inclusive muchos de los políticos que participaban eran directamente españoles o descendientes de españoles, que después los criollos los van excluyendo porque empieza una persecución contra la población ibérica que es de una manera terrible, ¿no? Contra los españoles. Prácticamente los expulsan de Buenos Aires, los criollos ya no los quieren en ningún puesto político, no los quieren absolutamente para nada. Y bueno, Martín de Álzaga, que es uno de los héroes en este caso de las invasiones inglesas, que pelea en las milicias y demás, lamentablemente es asesinado por conspiración, pero era un español, ¿no? Pero precisamente contra el ejecutivo que en ese momento estaba gestando la independencia, porque supuestamente, lo que dice la historia, no sé si supuestamente se comprueba de que estaba conspirando y a favor de la corona, ¿no? Después tiene tantas idas y venidas la historia que realmente nos ha pasado de todo, sobre todo en la guerra de independencia y después en lo que tiene que ver con las guerras intestinas o bien guerras unitarias y federales. La guerra unitaria y federal siempre fue por lo mismo. O Buenos Aires quiso tener el poder central, como decía, hay dos constituciones que se sancionan, una en el 19 y otra en el 26, y las dos son de carácter totalmente unitarios, siempre a favor de Buenos Aires, y nunca a favor del interior de las provincias, que ellos querían la libre navegación de los ríos interiores, que les tenían totalmente prohibido, y también el tema de la aduana, ¿no? De poder competir, porque entraban muchos productos importados. Rivadavia había bajado con la nueva ley aduanera, pero a la vez había acorralado o asfixiado el comercio del interior. Todo lo que era el comercio en las provincias no podían competir absolutamente para nada con todos esos productos que entraban ya manufacturados o importados al puerto de Buenos Aires. Entonces la lucha va a ser siempre la misma, va a ser una lucha por la independencia de lo que tiene que ver con la Liga Unitaria Federal, que era Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Artigas a la cabeza en esa lucha que está allí en la banda oriental. Artigas nace en Montevideo, lo que es hoy Uruguay. Pero hay que aclarar, porque es el gran héroe patrio de los uruguayos es Artigas, José Gervasio Artigas. Pero también es nuestro, porque en la historia argentina Artigas era un adelantado en cuanto a un montón de políticas progresistas que tomó para la gente con que él estaba. Entonces digo, Artigas nace en Montevideo, pero hay que aclarar que cuando nace bajo, en este caso, lo que es el Virreinato del Perú, ¿sí? Que después, antes de 1777, pertenecía a Perú. En 1777 se crea el Virreinato del Río de la Plata y toda esa zona queda bajo la jurisdicción de lo que sería Buenos Aires, Uruguay, era nuestra, digamos, en ese momento.
o del virreinato, pero pertenecía digamos, a la parte de Buenos Aires. O sea, lo que era la banda oriental era Uruguay, parte de Brasil, Entre Ríos, Santa Fe. Comprendía una zona muy, muy grande. Por eso los brasileños en todos los sitios de Montevideo van a tomar lo que es, van a reclamar como suya toda la parte de la banda oriental y sobre todo Uruguay y sobre todo la parte de Montevideo que bien Artigas los va a enfrentar en este caso porque no quiere ceder esas tierras donde ellos estaban ahí desde siempre, digamos. Y va a empezar una lucha, digamos, bastante complicada con lo que son los lusos brasileños, porque después tenemos una invasión con los portugueses y con los brasileños. Después Brasil se va a independizar en este caso, de los portugueses y va a reclamar esa tierra. Entonces digo, toda la lucha que se va dando siempre es por lo mismo. Dos constituciones que fracasan por el carácter central, por el carácter unitario, por querer manejar la aduana, por querer manejar los puertos. Sí. Nos queda menos de un minuto, nos queda 40 segundos. Por eso no sé si querés redondearlo y continuamos el miércoles que viene. Bueno, eso es para llegar a cerrar con el 53. Después viene lo que es el rosismo, como para decirlo a rasgos generales. Rosas gobernó el restaurador, como lo dice la historia, prácticamente en 2 periodos, y en esos 2 periodos fueron casi 20 años, ¿sí? Casi 20 años. Rosas sí era